En Meridiano Blue, 1:21 p.m. Clan del Golfo, judicializados por la protesta social y otros grupos, se verían beneficiados con el proyecto de paz total. Eso sí, si el Congreso lo aprueba, que fue radicado ayer por el ministro Eduardo Montealegre. Hoy, desde el gobierno, explicaron cómo va a funcionar, para quiénes son las gabelas, cuánto la pena máxima que van a pagar, con cuánto de la riqueza que adquieren los miembros de estos grupos criminales se van a quedar. Mejor dicho, aquí hay de todo, Juan Esteban. Silvia, para que los oyentes entiendan en qué consiste este proyecto de paz total, imagínese un triángulo y diferentes esquinas. Por un lado, tenemos a los grupos al margen de la ley con carácter político. Por otro lado, tenemos, son, por ejemplo, el ELN. Clan del puntualmente aquí estaríamos hablando de Clan del Golfo, sí. Estaríamos hablando de disidencias de la segunda Marquetalia, sí. Acá también nuestro compañero de paz nos podría ampliar, y también los que están, Frente 33, y las disidencias de la Coordinadora Nacional Bolivariana, que serían disidencias de las disidencias de la segunda Marquetalia. Serían que son esos las de tres. Calarcá. Correcto. Ok. Tenemos otra esquina de este triángulo y tenemos las bandas criminales de alto impacto. Aquí entran los del Tarimazo en la Alpujarra en Medellín. Ahora, ¿sabe que me pierdo? Porque le están dando carácter político al Clan del Golfo, que tiene todo menos de carácter político, a las disidencias que dejaron de tener carácter político cuando firmaron la paz con el gobierno del expresidente Santos, que eran en ese momento la guerrilla de las FARC, y lo único que hacen estos grupos que hemos mencionado aquí, pues es narcotraficar. Entonces ahí el estatus político no sé de dónde lo sacan. Ya escuchará usted el varillazo que dio hoy el ministro de Justicia Eduardo Montealegre, Juan Manuel Santos. Pero volvemos a ese triángulo. Entonces en los del Tarimazo. Estamos en los del Tarimazo, correcto. Bandas criminales de alto impacto, caso Tarimazo. Aún no sabemos muy bien si esto entraría para la Inmaculada, que son los que delinquen en el Valle del Cauca y también pero en la toda oficina, esa zona. Por ejemplo, sí. Sí. En Medellín. Correcto. Y estaría ahí entre la oficina y todos los de la Alpujarra y del Tarimazo. Okay. Y los que entraron de últimos en este triángulo son los judicializados en el paro nacional, los jóvenes de la primera línea. Correcto. Entonces, en el caso de los grupos al margen de la ley con carácter político, pagarían penas de entre 5 y 8 años de prisión con la posibilidad de llegar a una libertad condicional. En el caso de las bandas criminales de alto impacto también estaría por definirse, pero ya se prevé que serían de 2 a 5 años de prisión. Y por último, los jóvenes de la primera línea pagarían solamente un 70% de la pena, pues ya muchos de ellos están condenados, Silvia. Solamente sería una reducción de casi el 70% de la pena en el caso de los jóvenes de la primera línea. Pues el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, hizo una crítica al expresidente Juan Manuel Santos, quien estuvo detrás de los acuerdos de paz en La Habana con la extinta guerrilla de las FARC. Quien no esté dispuesto a cambiar lo castiga la historia. Si Juan Manuel Santos se opone a este proceso de paz, lo va a castigar la historia. Esto no va a ser justicia transicional, Silvia, esto sería por la justicia ordinaria. El Alto Comisionado para la Paz debería entregar un listado con los aspirantes a la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía empezaría a hacer esa investigación, y lo que se busca son sentencias colectivas, es agrupar a estos grupos. Entregan a la Fiscalía un listado con los aspirantes a ser beneficiarios de esta paz total. Exactamente. ¿Cuáles son los requisitos? Ya los mencionábamos. Uno es el desarme, también la entrega de bienes adquiridos con dineros ilícitos. En el caso de los grupos armados al margen de la ley, se podrían quedar con el 12% del total de esos bienes. De las rentas ilícitas. Correcto, lo cual en el caso del Clan del Golfo pues es muchísimo dinero, porque ellos manejan toda esa economía ilícita de lo que es la minería ilegal. Y por último también lo que es, exactamente, y por último lo que es la reparación a las víctimas, que ya hablamos con el tema de búsqueda de personas desaparecidas, también con el tema de contar la verdad, y ahí sale también la polémica sobre esas colonias agrícolas en donde ellos entrarían a trabajar para enmendar ese daño causado a la sociedad. Pues también en esta reunión que tuvimos con el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, también hubo una dura crítica al Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, quien en una reciente entrevista mostró reparos a este proyecto de paz total. Es absolutamente inconcebible que Oti Patiño se vuelva y se convierta en un francotirador de la paz. Lo llamó al Alto Comisionado para la Paz un francotirador de la paz. En esta conversación también nos comentaba que lo que busca este proyecto es agilizar los procesos relacionados con el conflicto armado. Tenemos la experiencia de Justicia y Paz, se van a cumplir 20 años el viernes de la implementación de este sistema.
La Justicia Especial para la Paz, que es la de la guerrilla de las FARC, transicional de las pues FARC. no conocemos aún la primera sentencia, Silvia, del secretariado de las FARC. Ya se espera que pronto, en unos 2 o 3 meses, se conozca la primera sentencia. Y lo que busca este proyecto de paz total es que todo se gestione por la Fiscalía y se haga en un término de 3 a 4 años. Esto tiene ya mucha tela por cortar porque se viene ese debate en el Congreso de la República. Son 4 debates, ¿no? Sí. Porque es ley ordinaria. Correcto, hasta el momento Bueno. ley ordinaria. 4 debates en el Congreso de la República. Vamos a ver si al gobierno le dan los tiempos, porque hay una cantidad de proyectos por discutir de aquí a diciembre, al 16 de diciembre, que se acaban las sesiones ordinarias. Presupuesto, reforma tributaria, reforma a la salud. Vamos a ver si les da tiempo. Y la próxima legislatura, que va desde el 16 de febrero al 16 de junio, en realidad están en campaña, porque las elecciones legislativas son en marzo y de ahí para adelante pues están en campaña a la presidencia, así que muy poco se hace. Pues ya veremos, es la gran apuesta del gobierno nacional en esta legislatura, Silvia, y ver qué pasa con digamos que renació la paz total con este proyecto que propone el Ministerio de Justicia. Por lo menos en el debate, vamos a ver si renace en la práctica con la aprobación o no del Congreso. Juan Esteban, gracias. Si ustedes tienen más preguntas alrededor de cómo va a funcionar todo esto, en blurradio.com y en nuestras redes sociales encuentran las respuestas. Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, Danilo, está rechazando este proyecto. Sí, Silvia, pues Federico Gutiérrez fue tajantemente para rechazar, se ha pronunciado recientemente para criticar ese proceso de paz total que le otorgaría privilegios a criminales que, por ejemplo, están en la cárcel de Itagüí pagando penas por graves delitos que cometieron. Según el mandatario, lo que le preocupa de esta situación es la posición precisamente que ha tomado el presidente Gustavo Petro de darles esas garantías a los jefes de bandas delincuenciales que en el contexto de Antioquia han hecho daños irreparables para la comunidad, como lo son alias Douglas, alias Tom o Carlos Pesebre, algunos de los nombres que se podrían beneficiar con este proyecto de ley. De lo que acordaron en campaña para elegirse en la presidencia, apoyado por todas las estructuras criminales como FARC, ELN, Clan del Golfo y estructuras criminales de acá como la Oficina. El mandatario manifestó que a pesar de las decisiones del gobierno nacional, desde Medellín se seguirán realizando operativos para combatir las estructuras criminales que se verían beneficiadas, a la vez que le pide al Congreso de la República que esté a la altura de las decisiones que beneficien al país, Silvia. 1:28, Danilo, gracias. Allí en el departamento de Antioquia. Mientras tanto, Blue Radio conoció detalles de cómo fue el ataque con drones por parte del ELN contra tropas del ejército en norte de Santander, en un hecho que dejó 3 militares muertos, Felipe. De acuerdo con los informes preliminares, los artefactos aéreos no tripulados estaban cargados con al menos 6 granadas y contaban con cámaras térmicas e infrarrojas nocturnas, lo que les permitió ubicar al pelotón en movimiento. Los soldados habían recibido, según fuentes de inteligencia militar, abastecimiento en horas de la tarde y, siguiendo los protocolos, comenzaron a moverse en la noche. Sin embargo, fue precisamente ese desplazamiento lo que los expuso. El calor corporal se expande más cuando el cuerpo está en movimiento. Eso fue lo que explicó una fuente de inteligencia militar a Blue Radio, refiriéndose a cómo los drones, posiblemente dotados con sensores calóricos, detectaron y siguieron a los soldados a través de la vegetación oscura en esa zona rural del municipio de El Carmen, en norte de Santander. Los hombres, según esta fuente, estaban haciendo lo que debían, ya que era uno de los mejores pelotones y estaban, como se dice coloquialmente, juiciosos haciendo su deber, pero no había cómo prever un ataque tan preciso y letal desde el cielo. Las víctimas fatales fueron identificadas como Jesús Sánchez, Jader Calle y Héctor Ramos, todos 3 soldados profesionales del ejército. Los 8 heridos, por su parte, fueron atendidos en el terreno por enfermeros de combate y luego evacuados a centros asistenciales para recibir la atención médica especializada. 1:30 p.m. Estábamos hablando de otras disidencias, son las disidencias de las disidencias que están al mando de alias Calarcá, que ya entraron en un proceso de entrega de armas con el gobierno. Pero ¿qué es lo nuevo? ¿Cuál es el plazo que tienen para entregar estas armas y cómo va a funcionar todo esto? Cristian, buenas tardes. Silvia, buenas tardes. Pues estas disidencias, primero empecemos por contarles que se dan a conocer como el Ejército Bolivariano, la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, que es la disidencia de las disidencias de alias Calarcá, esto en el sur del país. Pues en los últimos días se logró un acuerdo clave para este proceso de diálogo con la disidencia de las FARC, que tiene como un plazo máximo de 40 días para
entregar al menos 13 toneladas de armamento entre municiones y armas que están ubicadas en los departamentos de Nariño y en el departamento del Putumayo. Dentro de las dudas que surgieron en medio de este anuncio por parte de la comitiva, o más bien de la delegación del Gobierno Nacional para este diálogo, que es liderada por Armando Noboa, se estaba más bien cómo se iba a garantizar esa entrega de las armas. Pues ese proceso de verificación va a estar a cargo del Ministerio de Defensa, de los países garantes de este proceso de diálogo, de la Misión de Paz de la OEA, de MAP-OEA y del Comité Internacional de la Cruz Roja, quienes serán los responsables de confirmar que lo entregado coincida con una especie de recolección de información que ya tiene el Ministerio de Defensa y que ha hecho con esta disidencia para saber en total cuáles y en cuáles puntos van a ser entregadas las armas y las municiones por parte de esta disidencia de las FARC al sur del país. Armando Noboa es el jefe negociador de esta delegación del Gobierno Nacional. Pues mire, ellos han hecho esta entrega como un gesto en favor de continuar en los diálogos de paz. Y en los protocolos se acordó que en los diálogos subsiguientes también se irán entregando más armamento y materiales de guerra. El anuncio entonces desde el Gobierno Nacional es que este sería el primero de varios momentos de entrega de armas por parte de esta disidencia, y una vez se ha verificado el armamento será trasladado a una zona definida por expertos del Ministerio de Defensa, quienes establecerán las condiciones y la metodología para su destrucción, que según pudimos conocer en Blue Radio se daría entre la tercera y cuarta semana del mes de agosto. Blue, más que radio.